I'm on every rung, and there you stay. Forever young. Forever young. Forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you Son las 4:07 con este Forever Young. Empezamos la conversación con nuestra persona luminosa en este miércoles. Es el presidente de la Asociación Alzheimer Canarias, catedrático de Biología Celular, ex-rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor. Bienvenido. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Felices de tenerle por aquí y de abrir con Forever Young, siempre joven. ¿Por qué ha elegido esta canción? Bueno, porque yo creo que esa es la aspiración de todos, es decir, ser siempre jóvenes. Una cosa es la aspiración y otra cosa es la realidad. Pero en este pensamiento y esta letra en la canción de Bob Dylan, pues lo dejaba muy claro. Y siempre al final hablaba de que, bueno, que tu corazón siempre esté alegre, que tu canción siempre sea cantada y que permanezca siempre joven, que se permanezca siempre joven. Yo creo que por lo menos tener la aspiración de ser siempre joven es algo natural en nosotros. Al margen de la edad, en una época en la que estamos, José, mirando al número, al detalle, la edad, y en el que, no sé si lo percibe así, una discriminación a las personas mayores, un desprecio cuando uno cumple determinada edad y la sociedad considera que ya uno no sirve, que ya uno no vale. Sí, efectivamente, la discriminación de los mayores, de las personas por razón de la edad, lo que técnicamente llamamos edadismo, y así está ya recogido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Este edadismo es una expresión de discriminación que podríamos compararlas con la discriminación por la raza o por la discriminación por el sexo. Y en los estudios que se han llevado en Europa, lo que han indicado es que la discriminación más potente que hay es precisamente el edadismo. Es decir, más potente que el racismo y más potente que el sexismo. ¿Por qué? No lo sé. Es decir, esta es algo realmente sorprendente, ¿verdad? Porque el racismo siempre indica a alguien extraño, en fin, bueno, todas estas cosas podríamos tenerlo. O en el caso del sexo, lo de las múltiples formas del sexo, también podrían tener. Pero ¿por qué ese odio al mayor? ¿Por qué ese desprecio al mayor? Este es algo realmente importante. Es además muy importante ver qué áreas de la vida de las personas se ven más afectadas por esta discriminación. Y la vida laboral sí, es verdad que se ve afectada, pero la más afectada de todas es precisamente la sorprendente, que es la atención social y la atención sanitaria. Es decir, las personas mayores estamos de alguna manera discriminados, estamos separados, estamos marginados de las atenciones sanitarias, de forma que hemos tenido un trágico suceso que bueno, pues nos ha tenido en vilo a todos, que es la COVID. Y en la COVID se ha dado una visión muy clara de lo que es el edadismo. La cantidad de personas que han muerto porque eran mayores. La cantidad de personas que se les dijo que había que atender primero a los jóvenes que a los mayores. Y en este sentido creo que es una visión muy clara de lo que es una discriminación. Ha mencionado el caso de la pandemia. Por ejemplo, recuerdo perfectamente informaciones de los medios de comunicación, también en el que, información oficial también, por supuesto, de notas de prensa de consejerías y de ministerios, ha muerto una persona más, pero 90 años. Sí. Era la coletilla, ¿no? Para tranquilizarnos. Sí, para tranquilizarnos, efectivamente. Yo creo que en este sentido hay muchos aspectos que nos afectan, muchos aspectos en todo el mundo, ¿eh? Es una cuestión general.
Y bueno, se ve o se le yace el estigma, el estereotipo que se hace, el estigma de ser mayor, ya te digo, bueno, ya tú estás acabado. Es decir, ya es lo que tenías que ser. Y esto a mí me parece que va en contra de todos los principios éticos e incluso de los principios de la propia Constitución española, en donde queda absolutamente claro en su artículo 50 cómo hay que atender precisamente a los mayores en este sentido, ¿no? Esto llama la atención porque simplemente si este capítulo del 50 de la Constitución española dice esto, sin embargo los gobiernos no lo hacen. Es un tema realmente duro ver cómo lee uno la Constitución y cómo ve que no se cumple con lo que dice la Constitución. Justamente hablábamos en la primera hora del derecho a la vivienda, podríamos también, otra cuestión. Hay infantilización también hacia las personas mayores, hay paternalismo. ¿Esto lo percibe igualmente? Sí, sin duda. Bueno, ese paternalismo forma parte de esta discriminación, ¿no? Es como, bueno, el pequeñín, bueno, vale, se le acepta todo, etcétera. De todas maneras, a mí me gustaría leer si me lo permites, ¿no? Leer el artículo 50 de la Constitución Española de 1978, cuando dice literalmente: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Esto no se cumple en absoluto. Es inaceptable por todos los medios. No entiendo cómo podemos seguir viviendo en estas condiciones. ¿Qué cuidados o qué acompañamiento deberían tener las personas mayores, por ejemplo, cuando llegan a una edad? Porque también esto debe hacernos replantearnos el modelo de sociedad y el modelo de cuidados que debemos darnos como país, ¿no? Como Estado que cumple la Constitución y que vela por el bienestar de todas las personas independientemente de su edad. Pero en el caso concreto de las personas mayores, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál debería ser esa red de cuidados? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, el pasado 1 de octubre, Día Mundial de las Personas Mayores, dijo: hay que envejecer con dignidad. La importancia de fortalecer los sistemas de atención y apoyo a las personas mayores en todo el mundo. Aquí se trata de una cuestión con dos palabras: derechos y dignidad. ¿Qué ocurre? Como decía el filósofo Noam Chomsky, los derechos no se conceden, pero los derechos se conquistan. Y ahí, en este sentido, esta discriminación precisamente impide que los mayores tengamos la fuerza suficiente como para luchar, para conquistar lo que son nuestros derechos a lo largo de una vida grande, de una vida larga, donde tenemos unos años y que por el hecho de ser mayor no hemos perdido ni nuestros derechos ni nuestra dignidad como personas. La realidad de muchísimos, uno piensa en cómo quiere envejecer, ¿no? Envejecer con dignidad, ya lo decía. ¿Cómo tendría que ser, puestos a soñar y puestos también a cumplir las leyes que nos hemos dado, ese envejecimiento del futuro, ese envejecimiento digno? El envejecimiento digno empieza primero que nada por la salud. Esto es lo primero. Y para conseguir esa salud, no hay ninguna duda de que lo fundamental es prevenir. Pero claro, no prevenimos. Este es el gran problema. Cuando nosotros decimos vamos a trabajar para prevenir la enfermedad, vamos a trabajar para ver qué enfermedades son las enfermedades más prevalentes en las personas mayores y vamos a intentar prevenirlas, siempre surgen problemas, siempre surgen dificultades para poder lograr. Y siempre la dificultad es que tenemos a los chicos, es que tenemos a los jóvenes, siempre hay alguien antes de edad que nos impide que eso se desarrolle. En este sentido, creo que el no tener la prevención, no desarrollar la prevención, es uno de los grandes fracasos de nuestra sociedad.
Fíjese que en el área donde yo me muevo, que es el área de las demencias, de Alzheimer, etcétera, no se puede admitir de ninguna manera el dicho aquel de, bueno, vamos a esperar a ver lo que pasa y cuando esté enfermo actuamos. No, es que eso ya no sirve. Es decir, cuando ya se declara la enfermedad, no tenemos ninguna herramienta para ello. Es verdad que la prevención, también voy a volver a citar a Noam Chomsky, él lo citaba en todo este movimiento que ha habido en la COVID, etcétera, y él lo dejó claro con una frase que decía que la prevención, el problema de la prevención es que no da negocio. Y esto es triste, ¿verdad? Porque entonces estamos midiendo a las personas o comparando a las personas de acuerdo con el dinero que nos pueda suponer. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. Eleanor Rigby, ¿por qué la ha elegido, profesor? Bueno, piensa que era de mi época. Son las canciones de mi época. Yo pues me encantaba la música de Beatles, me encantaba la música de Rollins y me encantaba también todo este mundo. Pero Eleanor Rigby me llamó la atención particularmente por lo que contaba. Y contaba la tristeza de una mujer que estaba sola y que se acercaba a la iglesia cuando habían bodas, porque así podía recoger del suelo el arroz que tiraban los otros y poder comer, ¿no? Y entonces esto es lo que se pregunta, ¿no? ¿Cómo mira toda esta gente solitaria, toda esta gente que está sola, que vive sola, que tiene que dormir en la calle, que duerme en un portal? Todo esto, esta era lo que contaba allá por el año 66, 1966. Hoy paseamos por la calle y lo vemos también. Y seguimos en este tema. Este dato, profesor, si me permite, conocíamos ayer el informe AROPE. El 65% de las personas tiene dificultades para llegar a fin de mes. Más de la mitad no puede afrontar gastos imprevistos. El 34% de los canarios está en riesgo de pobreza. Uno se va anestesiando ante todos estos datos. Exactamente. Y esto es algo que simplemente no es admisible. A mí me gustaría utilizar una frase de una persona, de un investigador, Charles Darwin, en su viaje a Beagle, hacía comentarios porque iba viendo todo lo que encontraba. Y Darwin, en ese momento, año 1834, dijo: si la miseria de nuestros pobres no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras instituciones, cuán grande es nuestro pecado. Estamos cometiendo un pecado mortal continuamente. No atendemos estas cosas. ¿Cuánta gente vive sola en nuestra isla? No vayamos lejos, en nuestra isla. Soledad no deseada. La soledad no deseada. ¿Cuánta gente vive triste? ¿Cuánta gente vive con hambre? ¿Cuánta gente está en esas condiciones? ¿Y por qué? No tenemos las instituciones posibilidades de actuar. Este es el gran reto. Y para mí, a mi edad, y siendo como he sido toda la vida una persona que ha vivido en la universidad, en la academia, etcétera, pues yo creo que siempre he tenido esta percepción de que yo tenía una responsabilidad también, de que yo soy responsable de esa iniquidad. Está conectada a la universidad, ha sido profesor de la Universidad de La Laguna, también en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que fue rector. Ha estado en Boston y en Copenhague, también en las universidades. Las universidades aquí en España y en las islas, profesores, están conectadas con la realidad, son conscientes de ese papel de contribuir a una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más comprometida. Podría ser mucho más. Hay relación, pero
tendría que ser mucho más. Mucho más. Teníamos que pensar no solo en nosotros. A veces somos extremadamente egoístas. En realidad, si estamos educándonos, es precisamente para que todos puedan aprender, para que sepan aprender. Este es un tema tremendo, porque ahora que estamos en este mundo donde las redes sociales son tan terribles, ¿no? tan potentes, ¿verdad? Hay una cuestión que es que todos sabemos que muchas de las cosas que surgen por las redes son mentiras. Y esto no es nuevo. Me permiten decir otra frase. Mire, hay una frase que se dijo: quien engañe encontrará siempre quien se deje engañar. Todos verán lo que aparenta y pocos lo que es. Y estos pocos no se atreverán a ponerse en contra de la mayoría. Esto lo dijo Maquiavelo en el año 1532. Se repiten las cosas, las mismas historias. Hemos cambiado los vehículos, pero el fondo sigue siendo el mismo. Engañan. Y mucha gente sigue engañando. ¿Y cómo es la única manera, qué vacuna nos podemos poner para defendernos de esa enfermedad que es la mentira? La educación. La educación. Por eso es tan enormemente importante la educación. Porque es lo que nos hace más libres. Es cuando nos ponemos delante del problema y podemos resolverlo o buscar la ayuda para resolverlo. ¿Más humanos también? Y más humanos, por supuesto que sí. Absolutamente más humanos. Porque cuando no mientes es cuando justamente estás con la verdad. Y la verdad es lo que nos hace humanos y lo que nos relaciona a los humanos. Fíjese, profesor, que abríamos el programa de hoy conociendo la carta de alumnos de primero de la ESO de un instituto del Sausal en Tenerife. Por la situación migratoria, tenían a un compañero en clase de 12 años, lo han trasladado a otra isla, no se han podido despedir de él y han escrito una carta, se han unido, la han escrito desde diferentes fases, la han hecho pública para pedir al menos poder despedirse de él y tener una vía de comunicación, ¿no? En medio de la inflamación social total y del ruido político que lo complica y lo perjudica todo, la educación y la escuela pública ahí están, ¿no? Con esa lección de adolescentes, de pibes, que se reúnen y dicen, oye, ¿qué podemos hacer? Queremos tener al menos una carta, una merienda de despedida y tener una vía de comunicación con él. Hay motivos para la esperanza. Hay motivos para la esperanza y hay motivos de que al menos los niños son más hombres que los hombres. La vida es realmente dura y en este aspecto a mí me parece que la educación es una cosa tremenda. Hace tiempo, hacia el 2020, ya se decía que habíamos llegado a la sociedad de la información, que ya todo el mundo podía acercarse a la información por múltiples caminos, por la radio, por la televisión, por las redes sociales, por internet, etcétera, etcétera. Pero claro, llega un momento en que ya la propia UNESCO dice, no, la información no es suficiente. Lo que hay que tener es conocimiento. Es decir, que todo lo que va llegando, toda esa información que va llegando, empiece a decantarse, a solidificarse, a quedar correctamente puesta. Y esto es lo que llamamos nosotros conocimiento. Y la UNESCO decía que había que construir las mentes de los hombres y de las mujeres buscando el conocimiento, que sean ellos capaces de detectar ese conocimiento, ¿no? Entonces la UNESCO quiere trabajar creando sociedades del conocimiento, no sociedades de la información. Ahora no estamos en sociedades de la información, ahora estamos en sociedades de la desinformación, incluso, mucho peor. Por lo tanto, es muy importante el trabajar en ese tema, ¿no? Bueno, ¿y cómo nos apoyamos? Y la UNESCO lo dice muy claro, las sociedades del conocimiento se deben apoyar en 4 pilares. El primero es la libertad de expresión. El segundo, el acceso universal a la información y al conocimiento, a todos. El tercero, el respeto a la diversidad cultural y lingüística. Y el cuarto, a una educación de calidad para todos. Lamentablemente, hoy en día, una educación de calidad para todos no existe.
Son las 4:26, estamos conversando con José Regidor, presidente de la Asociación Alzheimer Canarias, catedrático de Biología Celular. Quiero que abordemos también el asunto del Alzheimer. Hace poquito se conmemoraba el Día Mundial para la Concienciación de esta enfermedad, una enfermedad, solo se me ocurre definirla con una palabra, no lo voy a hacer. Es una enfermedad muy complicada para la persona que la sufre, para su entorno. Estamos en el camino de seguir comprendiéndola y de seguir buscando la manera de encontrar soluciones para estas personas, para que tengan ante todo, además, hilándolo con lo anterior de la conversación, calidad de vida. Bueno, se va avanzando en muchas cosas. Pero lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que valorar de una manera notable, importante, de manera fundamental, es la prevención. ¿Se puede? Prevención, sí. La prevención de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias, la prevención empieza, y esto es lo curioso, la prevención empieza cuando se es niño. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es, hablando en términos muy simples, muy sencillitos, pues todo lo que no se usa se pierde. Esto se ve muy bien en el músculo. Las personas que llevan mucho tiempo paradas, quietas por diversas razones, su musculatura se va perdiendo. ¿Qué pasa con el cerebro? Exactamente lo mismo. Si no sabemos usar nuestro cerebro, y en el niño el cerebro tiene que empezar a crecer con él, y a crecer con él no simplemente en cantidad, sino en las estructuras internas del cerebro. Este es el elemento fundamental por lo que la educación infantil es absolutamente prioritaria. El niño tiene que empezar a estudiar. Hay que recordar, hace 50, 60 o 70 años, había mucha gente que era analfabeta porque no había en las islas colegios para ir. Y solo algunos, pocos, tenían acceso a algunos colegios. ¿De acuerdo? Bueno, pues pensemos ahora que ahora no hay ningún motivo para que los niños no tengan la educación adecuada. Por lo tanto, tenemos que empezar con esa educación, pero luego hay que seguir avanzando. Y hay que seguir avanzando en varios aspectos también. El primero, entonces, es la educación, el trabajo, el seguir aprendiendo, todos los días seguir aprendiendo. Luego viene el tema de la salud, ser saludables, y para ser saludables es muy importante la actividad física. Y este es otro punto enormemente. El tercero es la sociedad. Somos animales sociales, somos animales sociables. Estamos todos, es como si fuéramos el grupito de perros que va todo junto. Bueno, pues nosotros también somos como animales en este caso, también buscamos la sociedad. Y esta sociedad debe ser importante. Pero esta sociedad debe ser una sociedad que permita la sociabilidad. Y con mucha frecuencia no se permite la sociabilidad. Sobre todo porque se establecen unas enormes diferencias entre personas, entre grupos. Y esas personas hacen cotos separados, donde las personas se van aislando unas de otras. Luego encontramos ya otros elementos como son la nutrición. El tema de la nutrición es muy importante y a lo mejor usted puede imaginar que no es lo mismo la nutrición de una persona rica y de una persona pobre. La renta, el código postal, el lugar donde uno nace, lo que determina de manera muy potente esta historia. Y luego vienen más objetos que son pues todos los tóxicos que vamos incorporando a nuestro organismo. Son tóxicos que pueden ser externos. La calima, por ejemplo, es un tóxico que nos puede afectar mucho. Afortunadamente no es muy importante. Hay zonas, por ejemplo, Barcelona o Madrid son capitales donde hay una toxicidad ambiental muy potente. En China hay ciudades con zonas terribles, ¿verdad? Estos son del aire, ¿no? Es decir, lo que encontramos en el aire. Pero luego tenemos tóxicos que nos incorporamos nosotros mismos al cuerpo. El tabaco, el tabaquismo es un tóxico que se va incorporando al cuerpo. Incluso hasta más peligroso que el tabaquismo está el vapeísmo, esto del vapor, que ve uno a los chicos jóvenes vapeando. Hasta menores de edad. Hasta menores de edad, lo cual es... No entiendo cómo se puede permitir este daño a la persona.
Y luego vienen pues otros como el alcohol, en fin, hay toda una serie de cuestiones que intervienen. Pero mantenerse activo, mantener la sociedad, el conjunto de la sociedad, que formemos grupos, estemos los amigos trabajando, esto me parece a mí que es un elemento muy, muy importante. Y en este sentido, el respeto a la diversidad cultural es uno de los elementos claves que dice la UNESCO, que necesitamos para tener ese conocimiento, o la educación de calidad para todos, porque no cabe duda de que con más calidad es mejor. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nada por lo que matar o morir. Imagina que no hay cielo, no hay infierno debajo de nosotros, sobre nosotros solo el cielo. Pues yo en este sentido, la letra de lo que dice ahí los Beatles, John Lennon, cuando decía, él decía, puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno solo. José Regidor, ¿sigue soñando? No me queda más remedio. Es una parte de mi vida, soñar que se puede conseguir cosas, ¿no? Y soñar en un mundo, como decía Octavio Paz, premio Nobel de Literatura y premio Cervantes, lo decía muy claramente, el gran problema es que las democracias capitalistas no han creado la igualdad, sino la uniformidad, y han sustituido la fraternidad por la lucha permanente entre los individuos. Y lo mismo en el campo de la psicología que en el de la política, el método más seguro para resolver los conflictos, aunque también sea el más lento, es el diálogo. Y el diálogo solo es factible cuando tienes cultura, cuando tienes educación, cuando tienes conocimiento. Y en este sentido me parece a mí que sería una historia muy, muy importante para ese tema. José Regidor, presidente de la Asociación Alzheimer Canarias, catedrático de Biología Celular, ex rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por ser nuestra persona luminosa. No le he preguntado quiénes le inspiran, quiénes forman parte de esas personas que a usted le inspiran y le motivan a seguir. Bueno, la principal inspiración es mi familia. Eso no me cabe la menor duda, ¿no? El tener una compañera de muchos años, ya llevamos prácticamente 50 años juntos, es un factor enormemente importante. ¿Hay secreto? Secreto, sí. No, el secreto son los hijos, las hijas en este caso, porque tenemos dos magníficas hijas, los nietos, con los que ahora pues es una alegría nueva que surge y que es fantástica. Y luego a mí me gustaría terminar con una frase de Lewis Carroll, matemático y escritor, Lewis Carroll, cuando dijo que uno de los secretos profundos de la vida es que lo único que merece la pena hacer es lo que hacemos por los demás. Y en este sentido yo creo que empezamos por la casa, empezamos por los que nos rodean y seguimos expandiéndonos donde podamos. Pero luchamos y en este sentido no perdemos la lucha, no perdemos la visión de que es posible y que en su momento podemos conseguir conquistar los derechos que creemos que tener porque la dignidad de personas no se pierde. José Regidor, gracias. De nada. Possessions